El análisis de varianza es la herramienta estadística que se utiliza para conocer la varianza que existe en un factor por respecto a una variable dependiente cuantitativa. Es una prueba para la diferencia entre dos o más medias, entre dos o más grupos. Por medio de esta herramienta podremos hacer inferencias acerca de si nuestras muestras se tomaron de poblaciones que tienen la misma media. Un ejemplo de esto puede ser la comparación de kilometraje logrado por 5 clases diferentes de gasolina. El objetivo es conocer o contrarrestar la hipótesis de varias medidas, es decir, más de dos grupos. En caso de que sus medias sean iguales, a esto se le va a llamar hipótesis nula. En caso de que las medias sean diferentes, se va a llamar hipótesis alternativa. En el caso de utilizar más de dos grupos para analizar la diferencia de las medias, este se realiza con la prueba T de Student, o sea, solo para dos grupos, ya que lleva asociada un error de tipo 1 con el 5%. El error se iría aumentando conforme se fuesen aplicando más pruebas T Student. Entonces, por lo cual utilizamos el ANOVA, ya que permite hacer comparaciones con más grupos. Vamos a hablar acerca de ANOVA de un factor entre sujetos. Este se divide en tres: suma de cuadrados, los grados de libertad totales y la varianza. La suma de cuadrados es la sumatoria de la diferencia entre los datos observados y la media elevada al cuadrado. La suma de cuadrados se divide en la suma de cuadrados total, que es respectiva para más de dos grupos. Esta es la sumatoria de cada una de las observaciones con respecto a la media total elevada al cuadrado, es decir, las diferencias. Esta es la media de los tres grupos. Como primer ejemplo, tomaremos una producción de leche en vacas Jersey, tomando como variables la producción de leche en 3 semanas. Estos son los datos de la primera semana, donde podemos observar que en el primer día existió una producción promedio de 4, en el segundo día de 5 y así sucesivamente. Como primer paso debemos sacar la media de cada semana. Procedemos a realizar la varianza de cada semana. Esas varianzas deben sumarse y dividirse por el número de grupos, en este caso las 3 semanas. Se procede a sacar la varianza de las medias y dividirlas por el número de grupos. A ese resultado se le multiplica por el número de datos recogidos, en este caso 18 días de las 3 semanas. Para el siguiente paso se debe tomar la varianza dentro de grupos y dividirla por la varianza de las medias, el cual será el resultado final. Para el análisis de varianza se debe tomar la tabla chi cuadrado. Para esto primero debemos tomar el número de grupos menos 1 dividido número de grupos por el número de datos menos 1. El resultado que se dé se buscará en la tabla de chi cuadrado, teniendo en cuenta los grados de libertad. El resultado que nos da en la tabla es mayor a este número, la hipótesis será nula. Si por el contrario es menor, se aceptará la hipótesis. En caso del segundo ejemplo, vamos a tomar una producción de carne, la cual nos enfocaremos en el peso en nacimiento, peso al destete y peso a los 18 meses. Se toman exactamente tres grupos, como en el ejemplo anterior, el cual se va a hallar la media, la varianza entre grupos y la varianza de la misma media. Se hace el mismo procedimiento y el resultado se va a revisar en la tabla del mismo modo que el ejemplo anterior.